Dicen que hay hoteles que, de noche, no cierran, esperan. Sus pasillos no descansan. Sus alfombras retienen el peso de pasos que ya no pertenecen a nadie. Sus ascensores tararean canciones que la electricidad no conoce. Entre todos ellos, hay uno que la montaña guarda como una historia que te mira primero y se deja contar después. El Hotel Stanley, en Estes Park, Colorado. De día, el edificio es blanco y amable, con barandales que parecen bordados y una fachada que brilla al sol como un diente pulido. De noche, sin embargo, la madera cruje con educación victoriana y los ventanales reflejan sombras que nadie está seguro de haber producido. Aquí nació, o al menos despertó, la inspiración más famosa del terror moderno. Pero antes de que un escritor soñara con pasillos interminables y un niño pedaleando hacia lo imposible, ya había en estas habitaciones un repertorio de presencias que preferían el silencio a los titulares. Hoy vamos a entrar. Y cuando salgas, si el viento de la montaña te silba el apellido, no lo repitas. Hay nombres que la altura devuelve multiplicados. La historia del Stanley empieza con una enfermedad y con un amor. A comienzos del siglo XX, Freeland Oscar Stanley, inventor, empresario y cofundador de la Stanley Motor Carriage Company, llegó a Estes Park buscando aire curativo para la tuberculosis que le estaba comiendo los pulmones. Traía consigo a su esposa, Flora, y la obstinación tranquila de quienes no aceptan todavía la muerte como un plan razonable. El lugar era un paraíso áspero, pinos que olían a resina fresca, una luz que parecía lavarlo todo, y un viento con filo de navaja que, sin embargo, ensanchaba los pulmones. El aire le hizo bien. Tanto que decidieron construir un hotel para que otros respiraran con ellos. Un palacio en medio de la montaña, inaugurado en 1909, con un concierto cada tarde y una promesa invisible en los pasillos. Aquí, aunque el mundo esté muy lejos, algo te mira con cortesía. El Stanley no nació embrujado a ojos de sus dueños. Nació orgulloso. Tenía salones de baile y una gran escalera que se ofrecía como escenario para las apariciones sociales, antes de que las otras, las que no se invitan, aprendieran a usarla. Tenía un teatro, el Concert Hall, donde Flora practicaba al piano con la paciencia de quien sabe que una melodía repetida lo suficiente puede convencer a las sombras de que bailen. Tenía un bar con espejo largo, habitaciones luminosas, y esa clase de alfombra que amortigua los pasos como un susurro. Y sin embargo, desde los primeros años, hay registros de huéspedes que se despertaban con la certeza de haber oído a alguien abrir y cerrar los cajones de un armario que no recordaban haber usado. El personal decía, «¿Será la madera?». Los huéspedes respondían con ese gesto de quien ha dormido poco y no quiere admitirlo. Y el hotel aprendió a mantener la compostura. El primer fantasma que los guías de hoy mencionan no es un espectro con cadenas, sino una mujer con modales. Se llama Elizabeth Wilson, o señorita Wilson, como prefieren llamarla en respeto a una época en la que los apellidos sonaban a campana. Era ama de llaves y sufrió un accidente famoso, una explosión de gas en la habitación 217, mucho antes de que la electricidad llegara de forma segura a todas partes. Cuentan que salió disparada, que los periódicos registraron la noticia, y que el hotel, con vergüenza y urgencia, corrigió sus tuberías. Elizabeth sobrevivió, pero hay quien asegura que, al morir años después, decidió volver a trabajar. Su manera de asustar no es el grito, es el orden. Los huéspedes de la 217 y de otras habitaciones reportan maletas abiertas con la ropa doblada sin su permiso, zapatos alineados con una exactitud que no practica ningún vivo, y luces que se apagan cuando una pareja no casada comparte cama como si una ética antigua entrara a poner límites que el siglo ya no reconoce. No es maldad, es estructura. La clase de corrección doméstica que solo puede ejercer, con eficiencia sobrenatural, un fantasma. Si caminas de noche por el pasillo del segundo piso, es probable que veas una puerta entreabierta con una rendija de luz. Nadie debe estar allí a esa hora. El personal pasa,
Cierra. Sigue. Vuelve 5 minutos después. La rendija ha vuelto. El hotel cuenta estos incidentes sin alzar la voz, como si una casa decente evitara el escándalo incluso cuando la realidad se encamina hacia lo absurdo. ¿Y el piano? Dicen que, en el salón principal, el instrumento de cola se queja a veces con acordes mínimos. Una nota sola, dos, nunca una melodía completa. Se atribuye a Flora, que todavía intenta desde algún lugar corregir la afinación. La música, lo sabes, es un puente fácil para los que no regresan del todo. Entra por el oído, baja al pecho y se queda allí, a medio camino entre el mundo y lo demás. Pero el Stanley no se cuenta sin su cuarto más famoso. No es una habitación cualquiera, la 217. Allí se hospedó Stephen King en 1974, la noche antes del cierre invernal. El hotel quedaba casi vacío. El personal recogía las conversaciones, y el viento, que en otros meses es una alegría, sonaba a cuchillo en las cornisas. King caminó por los pasillos larguísimos con la sensación de que el edificio tenía hombros. En el comedor se sentó solo, el último cliente de la temporada, y la moqueta enrojecida parecía un río detenido. Esa madrugada soñó con su hijo pequeño pedaleando por pasillos interminables, perseguido por algo que doblaba las esquinas con más hambre que prisa. Despertó con el corazón golpeándole los dientes. En la bañera, el vapor dibujó figuras que nadie quisiera ver despejarse. El resto de la historia lo sabemos. Un libro, una película, otra película. Pero, detrás de todas esas obras, se sostiene la certeza de una noche específica, en un lugar que ya estaba lleno de voces que no necesitaban un novelista para aprender a hablar. Dicen que la 217 tiene su carácter. Hay quienes entran y se sienten observados como en un examen moral. Hay quienes no sienten nada y se irritan con los entusiastas. Pero las anécdotas se repiten con una precisión que el azar no suele sostener. Bombillas que revientan al encenderse sin que salte un fusible. Cobertores acomodados cuando uno vuelve del baño. Una fragancia antigua, lavanda, jabones de hotel que ya no existen, que perfuma el aire a la hora en que una ama de llaves hubiera pasado revista. En ocasiones, las llaves de las maletas aparecen dentro del armario, en una repisa, aunque el dueño jure y perjure que las dejó sobre la mesita de noche. Es la señorita Wilson ayudando, dicen con media sonrisa. Y no siempre es broma. Hay otra figura que merodea la narrativa del Stanley. Lord Dunraven, aristócrata irlandés que se peleó con medio mundo por estos terrenos cuando Colorado todavía buscaba su forma. No está claro si su fantasma se quedó por orgullo o por capricho. Lo sitúan en la habitación 401, a veces 407. Los huéspedes, sobre todo mujeres, aseguran una presencia pegada a la cama, la sensación muy concreta de que alguien les respira cerca del oído justo cuando están a punto de dormirse. Un peso leve en el colchón que cede cuando uno se incorpora asustado. Es difícil describir la intimidad de esos miedos sin reducirlos a una estadística de hoteles, pero quienes lo cuentan no parecen fanáticos del misterio. Relatan un dato, no un milagro. En el cuarto piso, el hotel tiene otra fama, la de los niños. Allí, donde antes se alojaban niñeras y pequeños, circulan risas que no necesitan garganta, pasos que no pesan, carreras que atraviesan pasillos cuando no hay huéspedes. Una pelota invisible rebota 2 veces y se detiene junto a la puerta de emergencia. Las guías, mujeres de voz firme, acostumbradas a lidiar con turistas y con sombras, recomiendan no dejar dulces en las mesillas, a menos que quieras contar menos por la mañana. No es que roben, es que juegan, dicen. Y no hay juego más serio que el de una presencia que solo aparece cuando te convences de que no lo hará. El ascensor antiguo del Stanley tiene una jaula que chirría con elegancia antigua. En la gran escalera, al pie del vestíbulo, un punto que los visitantes han bautizado como el vórtice, concentra fotografías con luces que no recuerdas haber visto. Destellos, círculos, figuras. Los escépticos hablan de polvo, de reflejos. Los creyentes, de presencias en tránsito,
de esa especie de embudo energético por donde suben y bajan los espíritus, como si la arquitectura tuviera su propia anatomía. Quizás sea ambas cosas. La montaña no está obligada a elegir bando. Yo llegué al Stanley una tarde de septiembre, cuando el sol ya no promete verano y la sombra crece antes de la hora. El edificio, a distancia, parece una maqueta orgullosa. De cerca, impone. La recepción huele a madera encerada y a café, una mezcla tranquilizadora que, sin embargo, no puede con la sensación de que en cada esquina hay un par de ojos cortesía de un retrato. Me dieron una llave que pesaba. Subí por la escalera grande porque los guías dicen que, si vas a escuchar algo, lo oirás ahí, justo en el rellano donde el aire hace una curva. Y mientras subía, no sé si fue un truco de la luz o un acuerdo entre mi miedo y la sombra, pero juraría que la lámpara osciló un poco, lo justo para hacerme pensar en el vórtice. La habitación, no la 217, esa lista siempre se llena, tenía 2 ventanas dando a la montaña. Al abrir las cortinas, el aire frío entró con un olor a pino y a electricidad. Dejé la maleta en el suelo y fui al baño. Cuando volví, mis zapatos, que había dejado en cualquier parte, estaban colocados con las puntas a la misma altura, mirando a la puerta. No me asusté. O sí, pero hice lo que hace un adulto cuando algo lo incomoda. Lo llamó casualidad. Más tarde, en el salón principal, una mujer se sentó al piano. Tocó apenas 4 notas, y el sonido recorrió el lugar con la rapidez de un animal pequeño. El barman, acostumbrado a turistas que piden historias junto con la copa, dijo sin mirar: si escucha un acorde más profundo cuando el piano está solo, salude a la señora. No le gusta que desafinen su instrumento. La señora, ¡Flora!, dijo, como si habláramos de una vecina que atraviesa la pared cuando el ensayo lo exige. Los tours nocturnos del Stanley no ofrecen sustos comprados. Te muestran habitaciones, te cuentan anécdotas, te dejan a solas unos segundos en pasillos donde la luz parece escoger a quién obedecer. En el concert hall, el guía pide silencio y apaga la linterna. No hay sonido. No hay nada. Y sin embargo, el cuerpo empieza a comportarse como si lo hubiera. Esperas un paso, un roce, un suspiro. Un hombre a mi lado tosió, avergonzado, como si la garganta supiera más que su dueño. Al salir, el guía señaló un balcón oscuro. A veces aparece ahí un señor con sombrero, dijo con normalidad de recepcionista. No es el del muñeco que ustedes conocen de otros cuentos, es de la casa. Nadie hizo preguntas. Quizá todos sabíamos que hay respuestas que quedan mejor dentro del edificio. En el bar, por la noche, las botellas reflejan siluetas que el ojo intenta ignorar. Los vasos sudan. El hielo cruje como un idioma antiguo. Un camarero contó que en el cierre, cuando ya no queda música, se escucha una conversación en el extremo derecho, justo donde no hay mesa. No palabras. La cadencia de una charla entre amigos que hace años se prometieron no abandonar el hábito. Lo tomo como buena educación, dijo. Si fueran malos, harían ruido cerca de la caja. Las fotos del Stanley tomadas por turistas suelen traer de regreso algo que no recuerdas haber visto mientras estabas allí. Un velo blanco en el borde de la escalera. Una sombra en cuarto piso que no coincide con ninguna lámpara. Un rostro en el reflejo del marco del piano. La tecnología tiene explicaciones para todo, y casi siempre tienen razón. Pero una explicación no borra la sensación. Un píxel no te devuelve una noche de sueño. En el vestíbulo, una guía con linterna pequeña nos mostró la caja de llaves antigua. Dijo que a veces, cuando todo está en orden, una de las llaves vibra sola, como si alguien del otro lado de la pared probara su suerte. Si escuchan algo y no están seguros, dijo sonriendo, saluden. Aquí se saluda mucho, a los vivos y a los otros. Alguien preguntó por Stephen King. Ella, experta en llevar anécdotas famosas con la gracia justa, replicó. Él vino, soñó y escribió. La casa ya tenía su historia. A veces las historias se encuentran con quien las cuenta mejor.
No todos los huéspedes se van convencidos de haber vivido algo. Y está bien. El hotel no obliga, pero muchos se llevan, junto con la foto panorámica y la taza de regalo, una certeza suave, que esa noche soñaron distinto, que el pasillo fue más largo de lo lógico cuando apagaron la luz, que, al despertar, estaban arropados con una prolijidad que ninguno de los dos practica, que una puerta que cerraron con el pestillo apareció entornada por la mañana, y que no tiene sentido discutirlo, porque la discusión no cambia el hecho. Y luego está el invierno. El Stanley de octubre en adelante se deja cubrir por un silencio que es casi un material. En temporadas, el hotel se queda tan quieto que el crujido de una viga suena a paso en la habitación contigua. El personal, acostumbrado a las sombras del verano, aprende otro tipo de educación. Si oyes algo una vez, es madera. Si lo oyes dos, quizás sea el viento. Si lo oyes 3 veces, saluda. Vuelve a mirar la escalera y sigue tu trabajo. La cortesía, aquí, es un modo de sobrevivir a la extrañeza sin convertirla en melodrama. Algunos investigadores llegaron con grabadoras, cámaras infrarrojas, aparatos que miden lo invisible. Se llevaron cruces en el audio, fallas de batería, silencios demasiado perfectos, fotos con brillos que se venden mal en revistas serias. Otros, con notebooks y bolígrafos, prefirieron anotar olores. Es curioso. Los olores son el testimonio favorito de los fantasmas discretos. En la 217, lavanda. En el bar, tabaco dulce. En el concert hall, ese perfume de madera preparada para una orquesta que ya no cabe. Y en la escalera, a veces, un ligero aroma a electricidad, como si una tormenta se hubiera quedado pegada al bronce de la baranda. Quizá te preguntes qué quiere el hotel, si quiere algo. Hay casas que exigen atención, edificios que piden susto, museos que venden recuerdos en cajas. El Stanley, con su sonrisa de día y su reserva de noche, parece querer una cosa simple, que lo recuerdes exactamente como lo viviste. Si fuiste escéptico, que recuerdes tu escepticismo. Si te asustaste, que no lo niegues. Si te ordenaron la maleta, que admitas que te gustó un poco. Y sobre todo, que cuando alguien te diga, allá no hay nada, recuerdes que hay lugares donde el nada tiene demasiadas habitaciones. Los empleados, que son la memoria viva, lo cuentan mejor que nadie. Una mucama joven dice que en su primer día en la 217 dejó un carrito en el pasillo y al regresar con las toallas encontró una cartita escrita con caligrafía antigua. Gracias. No había nombre. No había tinta corrida. Solo un gracias que nadie reconoció como suyo. Un técnico afirma que vio, una noche, una mujer con vestido antiguo cruzar desde el piano hacia la puerta del jardín. Caminaba con prisa de ensayo. La siguió hasta la manija. No la encontró. En el vidrio, sin embargo, quedó una huella que no era de mano. Era de guante. En los jardines, el laberinto de setos, hoy parte del homenaje, no de la historia original, ofrece su propia broma. No te pierdes, pero por un minuto sientes que los pasos de alguien más no coinciden con los tuyos. El aire allí es distinto. Huele más húmedo, más cerrado, como si la montaña, por un momento, te negara el privilegio de su oxígeno generoso. Al salir, el hotel parece más claro que antes, como si te recibiera con luz nueva después de comprobar qué haces cuando el camino no está recto. Hay quien regresa años después para comprobar si aquello que sintió se debía a la juventud, al vino, a una película vista a destiempo. Vuelven con hijos, con parejas nuevas, con canas. Y el hotel, paciente, demuestra que no era una ocurrencia de calendario. Las mismas escaleras, la misma sombra obediente y el mismo piano que elige 2 notas como firma. Tomás una foto en el mismo lugar, y cuando la comparas, hay una diferencia mínima en la luz. Esa diferencia es el recuerdo, dicen. O es otra cosa que el recuerdo usa para no olvidarse de ti. Cierro esta visita con una imagen que me quedó clavada como astilla amable. Era de madrugada. Yo cruzaba el vestíbulo,
ya sin ganas de escuchar ni de creer nada, solo buscando agua. En la esquina del piano, con la luz encendida por mitad, se veía la tapa un poco levantada. Nada más. No hay gloria en esa observación. No hay susto. Pero qué extraña forma de educación tienen algunos lugares. Se dejan ver a medio gesto como si te dijeran que el resto te toca imaginarlo con la herramienta que trajiste. Tu miedo, tu escepticismo, tu memoria. Y que con eso es suficiente. El Hotel Stanley no necesita demostrar nada. Está en su montaña. Respira cuando quiere. Presta sus pasillos al rumor de una novela que no inventó pero que lo eligió como molde. Si lo visitas, no busques gritos. Busca modales. Las presencias de este lugar visten de etiqueta. Te cierran una puerta sin ruido, te acomodan los zapatos sin pedir permiso, te prestan una nota de piano y te borran una bombilla. Y cuando te marches, con la maleta bien hecha, aunque tú no la hiciste así, no digas ya está. Di hasta luego. Hay hoteles que se visitan, hay hoteles que te visitan después, y a veces la diferencia no se nota hasta que, en tu casa, el pasillo parece más largo de lo que era, el interruptor falla por un segundo y juras sin querer decirlo en voz alta, que desde el espejo del recibidor, alguien con guantes te midió el hombro para una chaqueta que no usas. Si alguna vez despiertas a las 3:17 de la mañana, esa hora que el Stanley adoptó como firma, y sientes el aire más ordenado que de costumbre, no te asustes. Agradece. Tal vez la señorita Wilson pasó a revisar que todo esté en su sitio. Tal vez Flora ensayó un acorde y decidió que tu sueño debía continuar en otro tono. Tal vez Lord Dunraven, con sus opiniones de otra época, rondó tu cabecera y no encontró en qué mandar. Tal vez la montaña, simple y feroz, te recordó que hay lugares que existen para que el mundo no se nos haga demasiado plano. Y si no ocurre nada, si duermes como un tronco y te despiertas con hambre y ganas de sendero, entonces también escuchaste al hotel, solo que en su idioma diurno: luz, café, madera. No todo lo extraordinario exige miedo. A veces basta con aceptar que hay casas que son más casas que otras. Y el Stanley, con su impostura de postal y su verdad de eco, es una de ellas. De regreso, mientras el auto desciende y la fachada blanca se hace pequeña en el espejo, no digas, no pasó nada. Di, entiendo por qué alguien soñó ahí lo que soñó. La ficción es la manera más exacta que tenemos de honrar ciertos lugares, porque hay hoteles que cuentan historias, y hay hoteles que las provocan con educación. En esa línea fina, en ese pasillo bien alfombrado donde los pasos son discreción y promesa, el Hotel Stanley espera. No cierra. Espera.